El acta de la sesión anterior se da por aprobada por no haber sido objeto de indicaciones. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Hay un oficio del intendente de la región de los lagos, mediante el cual señala sobre los tipos de garantía que se exigen en las obras de pavimentación que se licitan. Que el oficio, se le envió un oficio al intendente de la región de los lagos, por el cual se le preguntaba sobre los tipos de garantías que se exigen en las obras de pavimentación que se licitan, y este oficio fue remitido a la Seremi del Ministerio de Viviendas Nacionales de los Lagos, porque ese es el servicio que licita este tipo de obras. Hay una carta al diputado Diego Ibáñez, mediante la cual solicita una audiencia para exponer la situación de la comuna de Puchuncaví en torno a la problemática histórica que han debido enfrentar en materia de vivienda social en un territorio que ha sido víctima de una serie de vulneraciones, como las ocurridas durante esta crisis, la crisis del 2018 y la pandemia de este año. Hace presente que existen comités de viviendas que esperan desde hace décadas una respuesta que no ha llegado de parte de las autoridades a pesar de las gestiones que han realizado. Esa es toda la cuenta, presidente. ¿Palabras sobre la cuenta? Presidente. Diputado Norambuena. Presidente, había una consulta a usted o a la secretaria. ¿Estamos en disposición de atender audiencias para temas libres o estamos todavía sometidos a tema COVID? Consulto. La verdad es que más que el tema COVID o no, estamos con suma urgencia con el proyecto de ley de copropiedad. Por lo tanto, yo había propuesto además una sesión, no sé si recordarán que les comenté que el Premio Nacional de Arquitectura Alejandro Aravena solicitó poder exponerle una serie de propuestas de políticas públicas en materia de vivienda a la comisión y decidimos posponerlo también para terminar con copropiedad, que hemos avanzado bastante rápido con el esfuerzo de todos los parlamentarios de la comisión y que tiene suma urgencia, que ha tenido que ser renovada varias veces y que además queda poquito a mi juicio. Entonces les propongo que, terminado copropiedad, volvamos al régimen en que cuando algún miembro de la comisión lo solicitaba, se recibía por 10 minutos a alguien y se seguía con la tarea legislativa, y que el orden de audiencias hasta el momento sea la del Premio Nacional, que fue propuesta con anterioridad, y en segundo lugar, la que hace el diputado Ibáñez con respecto a la gente de Puchuncaví. Todo esto después de votado copropiedad. Esa es mi propuesta. ¿Palabras sobre la cuenta? Diputado Bobadilla por acá. Diputado Bobadilla, tiene la palabra. Brillante la propuesta del presidente, por lo tanto yo estoy de acuerdo con su propuesta, presidente. Procedamos nomás. Perfecto. Muy buena intervención, diputado Bobadilla, por cierto. Entonces, doña Claudia, pasamos al estudio del proyecto de nueva ley de copropiedad. Estamos en la página 43 del comparado, si no me equivoco. No. Estamos en nos tocaría el artículo 31, presidente, pero había quedado usted con una, no sé si una tarea o con algo pendiente respecto a la indicación 21, que era ver si la iba a retirar, o sea, no retirar, si la iba a proponer en otro artículo, ese de la discriminación. Sí, pero quedó pendiente, el artículo lo votamos, sí, pero esa indicación quedó pendiente de ver dónde la poníamos. No tiene todavía una propuesta ya. Entonces vamos al artículo 31, que está en la página 53, mi comparado. No sé, Gonzalo. Necesito que me habilites el compartir pantalla. Perdón. Lo olvidé. Ahí. En el artículo 53 hay una indicación de los diputados Vinter, Castillo y Girardi al artículo 31. Ahí, eso nos toca, presidente. Allá voy, aquí. Presidente, ¿tomo la palabra para ir? Por favor. Ya, gracias, presidente.
el artículo 31 está dentro de, pasamos a un nuevo título sexto de las obligaciones económicas, párrafo primero del cobro de los gastos comunes. Y el artículo 31 señala lo siguiente. Artículo 31, el cobro de los gastos comunes se efectuará por el administrador del condominio de conformidad a las normas de la presente ley, del reglamento de copropiedad y a los acuerdos de la asamblea. En el aviso de cobro correspondiente deberá constar la proporción en que el respectivo copropietario debe contribuir a los gastos comunes, al Fondo Común de Reserva, junto con los intereses y multas que adeudare a la fecha. Además, en dicho aviso se deberá señalar en detalle el total de los ingresos, egresos mensuales y el saldo de caja del condominio. Y ahí los diputados Winter, Castillo y Girardi proponen agregar un inciso segundo del siguiente tenor: no se considerará parte del gasto común el cobro de las multas establecidas en esta ley y en el reglamento de propiedad. ¿Sí? Gonzalo, yo no Dígame. sé, yo no veo el comparado. Entonces no se comparte la pantalla. Ha iniciado la función de compartir pantalla. Y no se ve. Déjame, voy a intentarlo de nuevo. Puedo ser yo, por eso le pregunto a los otros diputados. Es que- No, Gonzalo, no se ve. ¿No? Pero a mí me dice, ya voy a poner detener compartición y voy a ponerlo de nuevo. Qué extraño. Compartir. ¿Se me No se avisa? ve negro. No, qué extraño. A ver, porque me dice, está compartiendo la pantalla. No. Ha empezado la función de compartir pantalla. No se ve nada. Gonzalo Casitúa ha empezado función de compartir pantalla. Eso sale aquí. Claudia, ¿Sí? mientras lo arreglamos, usted podría enviarle los WhatsApp de los diputados, que sé que usted los tiene muy discretamente, el comparado igual, por si acaso tuviéramos que hacerlo por ese medio. Sí, yo se lo estoy mandando. Gonzalo, Como mándalo a mí. 100 páginas. Pues. Sí, Presidente, se lo estoy no mandando sé a si- Nicolás para que Se lo lo puedo mandar, comparta. pero si no, presidente, la otra alternativa es que lo comparta la Maca. La Maca es confitriona, ella podría compartirlo. Ya. Maca, ve tú si lo puedes compartir, yo tengo habilitado acá, pero deberías poder tú hacerlo. Es mejor compartirla que la pantalla. Pues. Sí, o sea, WhatsApp podría ser, pero el último, porque la pantalla igual es No, el del celular. Es que Yo por lo menos llame a la me cuesta- informática, Claudita. Claudita, llame a la informática Eso podría- que sí, mire, no identifique se me ocurrió. por qué no pasa nada. Sí, voy a llamar Ahí, a ¿no? ¿Puedes, Maquita? Ahí está. Ahí lo estoy compartiendo, ¿no? Sí, ahí ahí está. sí, ahí sí. Nicolás lo está compartiendo. No sé qué habrá pasado con mi archivo, qué extraño. No sé. ¿Nicolás lo está haciendo la Maca? Nicolás, Yo. Ya, listo, Señor va a Garzúa, ir corriéndola. continúe. ¿Dónde está Nicolás? Ahí está, ya, lo veo. Nicolás Ahora Galvez. estoy leyendo la indicación. voy, Quedamos en la pon- página 53, por lo menos Dale, en el Nico, comparado. queda un poquito más. Ahí, ¿cómo está? Un artículo 21, ¿no? Sí. en el 31. Artículo 31. 31. Por ahí. Ahí estamos. Entonces, bueno, ahí ya lo leí y leí la indicación de los diputados Winter, Castillo y Girard. Dice que no se considerarán parte del gasto común el cobro de las multas establecidas en esta ley y en el reglamento de copropiedad. Respecto de la parte general, no de la indicación, la modificación o lo distinto respecto a la ley vigente es dejar bien claro que en el aviso de cobro tiene que constar la proporción que debe contribuir a los gastos comunes, pero también al Fondo Común de Reserva y los intereses y multas que adeudare cada copropietario, o sea, el copropietario en su aviso de cobro para que haga el pago completo. Y algo que se pidió mucho en el primer trámite por los senadores es que quede claro en el aviso de cobro, que se señale con mayor detalle el total de ingresos, egresos mensuales y el saldo de caja del condominio. Un tema de mayor información a los copropietarios respecto del estado de las cuentas con independencia o sin perjuicio de la rendición de cuentas que tiene que hacer el administrador en las sesiones ordinarias, pero que en el aviso de cobro esté por lo menos esa información. No sé usted, presidente, que presentó esa indicación. Sin perjuicio, Gonzalo, que es importante señalar que lo que se acordó también era de hablar de obligaciones económicas como un género. Y dentro de la obligación económica está el gasto común, las multas, los intereses que se adeudaron. Efectivamente, de hecho, no puedo subirlo, pero antes de artículo 31 dice párrafo primero de las obligaciones económicas. O sea, el título.
Presidente, no sé si quiere, o sea... no, o sea, me gustaría preferiría que el Ejecutivo se refiera directamente a la opinión que tiene de la indicación. La verdad no me queda tan claro por qué debiera quedar fuera porque estamos hablando del cobro del gasto común, y en el cobro de esos gastos comunes o de la obligación económica tiene que ir incluido todo lo que adeude cada unidad a la comunidad. Entonces no sé por qué habría que distinguir o no considerar dentro del gasto común el cobro de la multa establecida en esta ley y en el reglamento. Si no están dentro del cobro del gasto común, ¿cómo se cobra? ¿Tendrían que cobrarse por separado? Esa es la idea de ese inciso, porque no me queda tan claro qué implicaría aprobar el inciso. ¿Implicaría tener dos tipos de cobro para ese tipo de copropietarios? Un cobro que es el del gasto común, fondo común de reserva, etcétera, y otro en el que se le cobren eventuales multas. Claro, muchas veces también, presidente. No lo veo. Al presidente, a ver. Sí, que parece que se desconectó. Desconectó. ¿Le puedo dar el audio? ¿Aló? Sí, presidente. Perdón, sí. No, lo que pasa es que esta indicación tiene que ver con lo que estableció un fallo de la Corte de... No me acuerdo si era la Corte de Apelaciones, no me acuerdo cuál, pero que al estar adeudando un vecino una multa a la comunidad, se procedió a aplicar el artículo 5, la facultad del corte, la que tanto hablamos la semana pasada y en otras ocasiones a propósito del proyecto de ley. El tema es que la Corte estableció que el corte de suministro solamente procedía por el no pago de gastos comunes y que la deuda proveniente de la multa no correspondía a gastos comunes y que por lo tanto no podía ser la que iniciara el corte del suministro. Ese es el problema del cual estamos tratando de hacernos cargo en esta indicación, que está establecido en un fallo de la Corte de Apelaciones, no sé si usted lo conoce. No, ya entiendo el punto. Sí, pero a ver, si queda establecido aquí, no se considerará parte del gasto común el cobro de las multas establecido en esta ley y en el reglamento de copropiedad. De ser aprobado, implicaría que esos cobros se hacen de manera separada. Y entiendo entonces que lo que está buscando con la indicación es que si lo que alguien adeuda son multas, no se le aplicaría cualquier otra mención que esté referida al cobro de gastos comunes, como por ejemplo la suspensión de servicios eléctricos, que es para el cobro de gastos comunes. O sea, que se consideren como dos deudas distintas. Ahora, presidente, también es importante señalar que dentro de un artículo aprobado está la obligación, en este caso, del promitente vendedor o el vendedor de declarar en este fondo, declarar las obligaciones económicas que adeudare con la comunidad. Por lo tanto, ahí también una cosa es que tenga a lo mejor pagado los gastos comunes, pero puede tener una deuda de multas y que en el fondo igual siempre van a seguir al propietario, más allá que que en el fondo sean cursadas a un arrendatario. Entonces eso igual podría traer como confusión en el sentido de que no, que yo estoy con el gasto común al día, pero puede tener una cantidad de multas que no están pagadas y en el fondo igual es una deuda que tiene con la comunidad. Y esa deuda siempre va a perseguir al propietario del inmueble. Presidente. Presidente. Sí, diputado Urrutia. Muchas gracias. Es que estoy solo acá en la sala y se ve poco. Buenas tardes a todos. Yo creo que la diferencia con lo que plantean los autores de esta moción es que precisamente pongamos todo lo contrario, que se considerará parte del gasto común el cobro de multa establecida en esta ley y en el reglamento de copropiedad, que formen parte, no que no forme parte. Ahora, independientemente, al formar parte, si la persona, el corte de servicio, que es lo que está en el artículo 5, se va a poder plantear. Pero no nos olvidemos que si la comunidad no paga los servicios que reciben todos los vecinos en materia de gastos operacionales o servicios básicos como luz, agua, también tiene que pagar intereses y multas. No alcanza con los gastos comunes. Si nos ponemos en un caso extremo, que muchas personas no pagaran los servicios básicos, eso va a generar intereses y multas. Y si además, por ejemplo, no pueden pagar
la comunidad, las leyes sociales de los trabajadores, también van a pagar multas. Entonces está todo vinculado. Si no hay cobro de multas, ¿quién las va a pagar? O sea, se tiene que hacer cargo todo el resto de la comunidad de que algunas personas no paguen oportunamente sus compromisos. Yo creo que no. O sea, pasaría a ser un incentivo para que nadie pague oportunamente sus compromisos, porque no van a haber intereses y multas, y eso puede generar un problema mayor en la comunidad. Por lo tanto, si aquí hay una diferencia con lo que dijo la Corte de Apelaciones en la interpretación de la ley anterior, yo diría exactamente lo contrario, dejaría establecido la ley que las multas y los intereses que se cobran por no pago oportuno formen parte de los gastos comunes, lo dejaría expresamente puesto, para no incentivar el no pago y para hacerse cargo de las multas e intereses cuando la comunidad, porque no pagan, ciertas personas no pagan, tengan que asumir, y no lo hagan porque sería un subsidio cruzado y un mal subsidio cruzado. Diputado Urrutia, creo que ha hecho su punto con claridad y propongo que pasemos a votarla nomás, en virtud del tiempo. El diputado Kass está pidiendo la palabra, presidente, hace rato yo. Tiene la palabra, diputado Kass. Disculpe, no veo todas las pantallas. Muy bien, soy muy breve, presidente. Yo la verdad que estaba tratando de revisar dónde existe alguna limitación o alguna margen para generar esos porcentajes o esas definiciones del monto en el cual se pueden llegar a cobrar esas multas. Porque sin duda que hay casos donde estas pueden llegar a transformarse más bien en una herramienta de, no sé, de desquite, digamos, o de revancha con alguien que no lo ha hecho. Entonces, si que está regulado el margen y hay un ámbito en el cual las multas pueden definirse con un cierto proporcionalidad, cierto legalidad, me parece que debieran considerarse dentro de la responsabilidad del pago común. Si que hay espacio para abusos, digamos, o márgenes excesivos, claro, quizás habría que hacerle un límite que yo entiendo que en ese sentido va el espíritu de la indicación. No sé si Gonzalo o Nicolás pueden responder a eso, si es que las multas tienen cualquier margen. Estoy tratando de abrir el archivo, pero es el reglamento de copropiedad el que puede establecer qué tipo de multas pueden establecerse, pero si mal no recuerdo no quedó establecido un tope de cuánto multa podría imponerse a un copropietario. O sea, no está regulado. No está regulado en la ley vigente y tampoco está en el proyecto de ley con algún límite. Lo que sí está, en el fondo, lo que sí está en el artículo 8, en la letra G, el 8 es el del contenido del reglamento de copropiedad. Hay una nueva letra G que dice que el reglamento de copropiedad puede establecer las conductas que constituyen infracción al reglamento de copropiedad y las respectivas multas o sanciones aplicables, pudiendo calificarlas según su gravedad. Pero lo deja en manos del reglamento de copropiedad que cada comunidad acuerde. Al final, el monto de la multa. Claro, pero no... Y hay algunos parámetros de multa, ¿ya? La infracción a estas obligaciones, por ejemplo, será sancionada con multa de 1 a 3 unidades tributarias mensuales, ese tipo de cosas está, pero no habla de una acumulación de multas, por ejemplo, o de multas sucesivas. Porque entiendo que a eso iba el comentario, ¿no? De que no, que si yo le puedo cobrar, no sé, 100 UTM por no pagar el gasto común, o sea, yendo en exceso, digamos. Hay un máximo de monto. Hay máximos de rango, está regulado. Yo vi, no. Lo que pasa es que, como les digo, son cosas que tienen que ver con lo que diga el reglamento. Por ejemplo, otro artículo, el artículo 17, que es sobre el comité de administración, establece en el inciso 1, 2, 3, 4, en el quinto, el comité de administración podrá dictar normas que faciliten el uso de administración del condominio en la medida que no impliquen discriminación, lo vimos la semana pasada, y después dice, así como imponer las multas que estuvieran contempladas en el reglamento de copropiedad a quienes infringen las obligaciones de esta ley y del citado reglamento. Pero no es que ponga ahí un tope. Un tope.
hay otras infracciones a lo prevenido en distintos artículos que hablan de 1 a 3 unidades tributarias mensuales. Cuando se habla de algún tipo de tope se le pone de 1 a 3 unidades tributarias mensuales. Pero no es que esa sea la única multa aplicable a cualquier incumplimiento de la ley. Estoy buscando si es que hay alguna otra que lo precise, pero como les digo... No, pero para no seguir dilatando, creo que más o menos está la noción de que no hay tope de multa. No, porque finalmente es un acuerdo de voluntades, entre comillas, entre los mismos copropietarios que acuerdan el reglamento de copropiedad, que sin perjuicio igual lo pueden ir modificando. Bueno, incorporemos una indicación que establezca una escala de topes. Yo creo que ahí debería existir un rango, porque, o sea, se da el espacio. Yo entiendo que la indicación trata de hacerse cargo de que no se dé espacio para un cobro abusivo. De hecho, si hay una situación, por ejemplo, de un propietario dominante en el condominio que quiera, por ejemplo, empezar a... De hecho, hay un caso emblemático en Estados Unidos, en Alphabet City, en Nueva York, donde un fondo inmobiliario empezó a comprar y empezó a aplicar multas, porque no podía subir los gastos comunes, pero las multas que empezó a aplicar para poder expulsar a ciertos propietarios, digamos, que no eran de su agrado étnico, y lo empezó a ocupar esa herramienta para limpiar el barrio y renovarlo. Entonces, realmente, si es que no hay un rango, pueden darse situaciones extremas. En Chile supongo que no estamos en esos parámetros, pero por supuesto que la regulación debería acotarlo. Presidente, ¿puedo tomar la palabra? Sí, dale nomás, Gonzalo. Efectivamente, no está planteado en esos términos el proyecto de ley. Podría parecer pertinente hacer algún tipo de ajuste. No sé si en el mismo artículo 8 que leí, la letra J, de establecer las multas, que diga ahí algún borde o algún límite, o poner en algún otro artículo algo que limite las multas sucesivas o acumulativas. O ciertos principios también, como la proporcionalidad, en este caso, de la multa conforme a la sanción. O sea, claro, la acción de sanción. En la letra J del artículo 8 habla de eso un poco, de establecer multas según la gravedad, digamos. Pero no le pone los parámetros. Un poco también entendiendo que parte de la ley de copropiedad es reconocimiento de la autonomía de la voluntad de las mismas personas que están en ese régimen de copropiedad y que pueden decidir que su reglamento de copropiedad tenga tales o cuales características. ¿Ya? Pero ahí dice... ¿Gonzalo? ¿Sí? ¿Diputado Cas? No, yo estoy claro con la... Pero es que yo quisiera preguntarle si usted tuviera que regularlo de alguna forma, por ejemplo, poner un tope. Sí. ¿Cómo se lo imagina a modo de redacción? Es que la reflexión la empecé, presidente, a hacer en base a su indicación. Por eso no tengo... Me vino a la mente un caso emblemático que estudiamos nosotros en los años universitarios, del caso americano, pero no tengo una solución. Sí, me puedo comprometer. Veo que la reflexión del diputado Urrutia también va en esa línea. Podemos preparar quizá una indicación en ese sentido. Claro, Sugiero dejar pendiente, presidente. Sugiero dejar pendiente, presidente, y que podamos presentar una indicación para recoger la inquietud suya y la del diputado Cas. Yo me sumo a que podamos redactar una indicación a este respecto, pero la que usted ha planteado me parece que no se logra el objetivo. Pero, diputado Urrutia, tendríamos que dejar pendiente el artículo entero. Sí, claro. Porque si dejamos pendiente solo la indicación, es muy parecido a retirarla. ¿Ya? Sí, ningún problema. El artículo 31. Sí. Doña Claudia. Dígame. ¿Ha tomado nota del último diálogo? Sí, por supuesto. Pero perfecto. Yo tengo por ahí, lo voy a buscar después que termine, me pareció ver a mí que había un monto por ahí en las multas. Pero no lo tengo, no puedo verlo acá porque no tengo cómo verlo en la pantalla. Pero bueno, lo dejemos. Sí, no, claro, es que hay límites de 1 a 3 UTM para determinados incumplimientos. Sí, ¿ya? pero en general. Pero que dejemos pendiente, yo igual lo voy a ver. Sí, Gonzalo, continúe. Ok, estaba en otra pantalla, ahí vuelvo. El 32, presidente, quedó pendiente precisamente para que se trabajara una indicación
que precisara mejor el inciso primero, y el diputado Kast presentó esa indicación. Entonces creo que lo más pertinente es leer inmediatamente esa. Leer de nuevo la que ya habíamos leído antes no tiene mucho sentido. Entonces voy a leer la indicación del diputado Kast para reemplazar el inciso primero por el siguiente. Artículo 32. Los avisos de cobro de los gastos comunes y de las demás obligaciones económicas adeudadas por los copropietarios, siempre que se encuentren firmados por el administrador, tendrán mérito ejecutivo para el cobro de los mismos. Igual mérito tendrá la copia del acta de la asamblea válidamente celebrada, autorizada por el comité de administración en que se acuerden gastos comunes. Era necesario dar vuelta al inciso, dejar claro que los avisos de cobro tienen mérito ejecutivo y también la copia del acta de la asamblea en que se acuerden determinados gastos comunes. Pero en la propuesta original estaba al revés. Ahora primero la copia del acta de la asamblea y después de los avisos de cobro, y al final de cuentas el aviso de cobro es el que mes a mes le llega a alguien, y ese es el que es título ejecutivo para efectos de iniciar los juicios de cobro. Después el artículo continúa con incisos que leímos y que entiendo que no había mayor discusión, si quieren los leo igual. Dice: deducida la acción ejecutiva, se entenderán comprendidas en la acción iniciada las de igual naturaleza las reclamadas que se devenguen durante la tramitación del juicio. Después dicen: los juicios de cobro de gastos comunes, la notificación del requerimiento de pago al deudor, conjuntamente con la orden de embargo, se hará personalmente o por cédula, dejada en el domicilio que hubiera registrado en la administración del condominio, o a falta de este en la respectiva unidad que ha generado la demanda ejecutiva de cobro de gastos comunes. Esos dos incisos están en la ley vigente, están traspasados a este proyecto de ley. Lo importante era el inciso primero del mérito ejecutivo del aviso de cobro. No sé si el diputado Kast... ¿Palabras sobre la indicación del diputado Kast? ¿Diputado Kast? No, creo que está muy claro, simplemente una cosa de reacción, no hay ningún contenido que modifique de fondo el artículo, así que creo que está más que claro. Claudia, Dígame. ¿le parece que votemos la indicación del diputado Kast y luego el resto de los incisos? Perfecto. Diputada Castillo. ¿Dónde está? Espere, voy a dar los audios. Apruebo. Gracias. Diputado García. Usted es su audio, diputado, porque yo no se lo puedo dar. ¿Se abstiene? Bien. Diputado González. Por favor. Diputado Jarpa. De su audio, si no me hace una seña, diputado, porque no lo entiendo. Ya, aprobado. Gracias. Diputado Olivera. A favor. Gracias. Diputado Telier. A favor. Diputado Urrutia. Abstención. Diputado Winter. A favor. Aprobada, presidente, 6 a favor y 2 abstenciones. Perfecto. Voy a pedir la unanimidad para los incisos segundo y tercero del artículo 32. Les pido a los diputados que manifiesten con claridad su voluntad. De acuerdo, presidente. Eso es claridad. Muy bien, diputada. De acuerdo. Presidente, por el mismo quórum del que votamos 6-2 abstenciones, se da por rechazado el inciso primero del artículo 32. Las abstenciones también son para el rechazo, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Por qué tengo que dar por rechazado el inciso primero del artículo 32? Por, a la luz que aprobamos la indicación. Claro. ¿Ya? Pero lo que quiero preguntar es que si por el mismo quórum, o sea, sería 6 en contra y 2 abstenciones, le estoy preguntando específicamente a los que se abstuvieron. Si van a mantener su abstención o van a aprobar el inciso primero del 32. Mantengo la abstención. Ya, mantiene la abstención y ¿quién más se abstuvo? El diputado García. René Manuel García. Ya, se abstienen. Ya, perfecto, presidente, eso era. Perfecto. ¿Para dónde vamos? 36, si no me equivoco. Al 36, artículo 36. El corte de servicio, presidente. Página lo leo 55. Lea, por favor. Lo leo porque aquí hay varias indicaciones, de hecho algunas que o una u otra, porque hablan de lo mismo en distintos términos.
Artículo 36. Si el condominio no dispusiere de sistemas propios de control para el paso del o los servicios de electricidad o de telecomunicaciones, las empresas que los suministren deberán suspender el servicio que proporcionen a aquellas unidades cuyos propietarios se encuentren morosos respecto del pago de 3 o más cuotas continuas o discontinuas de los gastos comunes, a requerimiento escrito del administrador y previa autorización del comité de administración. Con todo, no podrá efectuarse ni solicitarse la suspensión simultánea de más de uno de los servicios referidos en el numeral 9 del artículo 20 de esta ley. El administrador remitirá copia de dicho requerimiento a los propietarios morosos. Los del numeral 9 del artículo 20 son que es el servicio eléctrico, de telecomunicaciones, pero también aparece el de calefacción, si es que el condominio tiene ese servicio por unidades, digamos. Esos son servicios que se podrían cortar en caso de demora en el pago de los gastos comunes. En la ley vigente solamente el servicio eléctrico, pero se hace la precisión. Ahí hay una innovación con respecto a la ley vigente. Claro, se innova agregando más servicios que podrían ser objeto de corte, pero se precisa que en ningún caso puede ser más de uno a la vez, ¿ya? Que es lo que dice al final. No podrá efectuarse ni solicitarse la suspensión simultánea de más de uno de los servicios referidos en el numeral 9. ¿Ya? Y se mantienen lo que está en la ley vigente, que es a requerimiento escrito del administrador y previa autorización del comité. Y aquí están estas indicaciones que surgieron cuando debatimos el proyecto, el otro, el de la propósito del estado de catástrofe. Entonces, en primer lugar está la indicación presentada por los diputados Winter, Castillo y Girardi para incorporar el siguiente nuevo inciso segundo. No podrán establecerse sanciones que impliquen el corte o suspensión de servicios básicos como consecuencia de la morosidad de los gastos comunes mientras se encuentre vigente una declaración de estado de excepción. Ahí, presidente, quería pedirle autorización para no leer ahora la 25, sino que la 26, porque la 26 es equivalente a la 24, debieran analizarse juntas. ¿Ya? La 26, perdón, dígame. Adelante. Gracias. La 26 dice el diputado Osvaldo Urrutia para agregar el siguiente inciso final o segundo, dependiendo si se aprueba el 25, que también es un inciso final. No podrá efectuarse ni solicitarse la suspensión de ningún servicio domiciliario por mora en el pago de los gastos comunes, mientras se encuentre vigente una declaración de estado de emergencia o catástrofe que afecta al condominio en que se emplaza la comunidad habitacional. Son similares, pero tienen algunos matices de diferencia esas dos indicaciones. Voy a hacer la lectura de la última para que quede todo. Y la última, la 25, de los diputados Bobadilla, Calisto, Castillo, García, Norambuena, Olivera y Osvaldo Urrutia, para agregar el siguiente inciso. Asimismo, entiendo que sería como un inciso final, respecto de aquellas unidades en que residan personas electrodependientes, en caso alguno podrá efectuarse ni solicitarse la suspensión del servicio eléctrico por mora en el pago de los gastos comunes. Yo, antes de pasar a comentar las indicaciones, quiero hacer una pregunta sobre la 25. ¿Eso no es así en la legislación vigente? No, la legislación vigente nada dice de los electrodependientes. Es una innovación, sería una innovación aprobar esa indicación. Perdón, voy a preguntar de nuevo. ¿Actualmente se le puede cortar la luz a un electrodependiente? Presidente. No. Espere, pero quiero que me respondan del gobierno. Sí, le entiendo la pregunta. O sea, la ley de copropiedad vigente no tiene un inciso en esta línea. Lo que entiendo que usted está preguntando es si una persona que es electrodependiente está resguardada por otro tipo de normas que impidan que le corten la electricidad. Probablemente debe estar protegido por algún tipo de norma, no le podría dar esa certeza, pero creo que si la ley de copropiedad lo dice expresamente sería una gran ayuda. Don Gonzalo, antes de darle la palabra al diputado García, espera un poco, diputado García, que quiero ordenar la discusión. ¿Puede subir un poco el comparado? Ya, es que les quiero proponer a todos que primero discutamos el párrafo nuevo del 36 que incorpora nuevos cortes. Después discutamos la 24 y la 26 juntas y después la 25. O sea, 3 conversaciones distintas para que no nos enredemos. ¿Ya? Presidente. Espere, señor Gacitúa, ¿no está de acuerdo con la propuesta? No, solo hacer una observación a eso. Que esto va de la mano con el numeral 9 del artículo 20, donde ya están mencionados esos 3 servicios, y ya está aprobado, si no me equivoco, eso. Entonces, por eso, pero no puedo negar la discusión de ninguna parte. Entonces, voy a
ofrecer la palabra para referirse únicamente al inciso primero del artículo 36, no a las indicaciones. ¿Algún comentario? ¿No? Entonces ahora voy a ofrecer la palabra para referirse a las indicaciones 24 o 26. Escucha que parece que inhibí el debate con la separación. ¿Aló? Señor Gacitúa, por favor. No, aquí, presidente. Diputado Urrutia. Diputado Urrutia lo estaba esperando ya. Sí. A ver, en la indicación número 26, a donde dice la comunidad habitacional, debería decir la unidad habitacional. La 26. No podría efectuarse ni solicitarse la suspensión de ningún servicio, etcétera, que afecta al condominio en que se emplaza la unidad habitacional. No sé si el error fue de transcripción, pero se refería a la unidad, a la casa, al departamento. Aprovechando que tiene la palabra, ¿usted podría argumentar por qué es mejor la 26 que la 24? Sí, lo que pasa es que revisando la indicación 26, yo le haría incluso una modificación o la actualizaría, porque no es lo mismo una mora o una deuda que se produce durante la pandemia o un estado de catástrofe que una persona que arrastra una deuda anterior a que se produjera la pandemia. Que es algo que fue corregido en el proyecto de ley que aprobamos. Así es. Entonces yo creo que lo discutimos en alguna oportunidad, presidente, y yo creo que tal como está la 26, y hoy día pensando en esa corrección que hicimos en el proyecto de ley, debería ser muy similar a lo que allí dijimos, o coherente con lo que dijimos, que es la mora que se produce durante el estado de catástrofe, ya sea por pérdida del empleo, en fin, o por cualquiera de las razones que se puedan dar. Pero no es cualquier mora, porque si una persona trae una deuda de arrastre de tiempo anterior, obviamente que podría ejercerse las medidas que aquí se han planteado. Lo que pasa, diputado Urrutia, es que el problema de esa argumentación, que yo la entiendo y de hecho introdujimos una indicación conjunta, usted y yo, al proyecto de ley pasado en ese sentido, el problema que tiene es que nos lleva a la pregunta de cuál es el argumento aquí que sostiene esta indicación, tanto la 24 como la 26. Si es que la necesidad de que todo el mundo tenga luz durante el estado de catástrofe, o la crisis económica que conlleva el estado de catástrofe, que hace que determinadas personas estén en una situación de desmedro económico que no les permite pagar las cuentas. Son dos cosas distintas, ¿ya? Si es que nos enfocamos, si es que aceptamos la teoría de que tienen que ser deudas devengadas con posterioridad al decreto de estado de catástrofe, entonces estaríamos diciendo que esto es para hacerle una ayuda económica a las personas, ¿ya? Pero en realidad yo creo que el sentido de esta norma es que todo el mundo cuente con luz, ¿ya? Ahora bien, yo quiero, si me permiten, hacer un comentario que va a enredar más la discusión. Yo tengo dudas y quiero invitar a todos los parlamentarios, a pesar de que yo soy autor de una de estas indicaciones y de un proyecto de ley al respecto, de si creemos que es correcto y necesario legislar en general y abstracto sobre esta materia, o si corresponde hacerlo durante el estado de catástrofe mismo, porque los distintos estados de catástrofe tienen dimensiones, efectos y características distintas. Lo dejo planteado como inquietud para todos los diputados. ¿Más comentarios? Sí, yo creo que usted puso dos razones por las cuales habría que aprobar una indicación así, y después dice que a lo mejor hay que legislar independientemente y en cada época de catástrofe. Pero yo creo que usted planteó dos razones. Uno es que la persona en un estado de catástrofe o pandemia, por ejemplo, perdió el empleo y no puede o no está en condiciones de pagar la cuenta. Es una razón. La otra es porque esa persona a lo mejor durante la catástrofe tiene que trabajar con teletrabajo y necesita disponer de los dos servicios, de electricidad y de telecomunicaciones. Por lo tanto, también necesita, o sea, se dan las dos razones, incluso copulativamente. Y por lo tanto, yo creo que las dos son perfectamente válidas. Ahora, frente a la tercera alternativa que pone usted,
que además podría ser contradictoria con lo que estamos planteando. Yo creo que tendríamos que ponernos en un caso genérico, no tan específico, pero en un caso genérico. Y el caso genérico habla de que la persona haya perdido el empleo, por ejemplo, y pensando en eso, que la persona pueda conectarse para hacer teletrabajo porque no puede ir a su trabajo, y siempre y cuando esa mora se haya establecido o producido producto de la catástrofe, que es lo que aprobamos en el proyecto de ley anterior que vimos en esta comisión. Pero habría que hacer una modificación a la indicación 26. Sí, así es. Voy a proponer una modificación. No, pero primero, ¿cuál es la diferencia entre la 26 y la 24? Presidente, yo creo que hay una diferencia. ¿Cuál? Lo que pasa es que la 26, la frase final del 26 acota el ámbito de aplicación de la norma porque dice, mientras se encuentre vigente una declaración de estado de emergencia o catástrofe que afecta al condominio en que se plaza la unidad habitacional. Lo que pasa es que estamos en un contexto de una pandemia nacional, pero el estado de catástrofe podría ser en una determinada región y si no queda eso precisado, podría alguien decir, o sea, como que aplicar el estado de catástrofe vigente en una comuna distinta a la que está, o sea, es aquí, me parece, tiene que estar vigente donde está el condominio, digamos, es ahí el estado de catástrofe. Me parece correcto, por lo tanto, trabajemos sobre la 26, ¿ya? No podrá efectuarse ni solicitarse la suspensión de... ¿Y la 24, presidente, que la retiramos? No, es que no cuento no con todos los con la una o la otra. No cuento con todos los permisos, pero si es que aprobamos la 26, sí. se cae la 24. Pero voy a proponer una modificación a la 26. Por mora en el pago de los gastos comunes respecto a deudas devengadas durante el estado de emergencia. Diputado Urrutia. Sí. Gonzalo. Sí. Pero después habría que volver, ¿sí? Después de comunes. No, en habitación. Que antes de la coma. Respecto a deudas. Porque ¿sí? el D queda cacofónico, con D, sí. Deudas. Respecto a deudas contraídas, a deudas pendientes. Devengadas. Devengadas, porque contraídas se contraen en el momento en que empieza a vivir en el lugar. Devengadas durante... Pero devengadas y adeudadas. No, es que dice, por mora en el pago de las deudas. Generadas. También. Durante la vigencia. Ya. Durante la vigencia tiene que ser de los estados de excepciones referidos, porque puede ser el de catástrofe o el de emergencia. Yes. Pero mejor... Ya, es que aquí, oiga, siempre que el condominio esté dentro de la zona afectada. Sí, eso ya está puesto. Claro, que sí, toca... Sí, claro. Lo que tenemos que distinguir son dos situaciones temporales. El momento en que se devenga la deuda, tiene que estar vigente el estado de catástrofe. Así es. Pero el no corte también es durante el estado de catástrofe, ¿o no? Sí, es que por eso al final habría que decir y mientras este se encuentre vigente, una cosa así. Para recoger el mientras que está borrando Nicolás ahí, porque en el fondo respecto de deudas devengadas durante la vigencia de una declaración de estado de emergencia catástrofe que afecte y... Diputada Castillo. Sí, es que lo que pasa es que el estado de emergencia... perdón, no mientras. No, ¿cómo poner mientras? Lo que dure el estado de emergencia. No mientras. Pensé que estaba diciendo no mienta. No, mientras, no. Ya, diputada Castillo, no, pero mi pregunta es en términos materiales, si queremos que esto sea en estados de emergencia o catástrofe o solo de catástrofe, porque son súper diferentes y se fundamentan en situaciones fácticas absolutamente distintas. Tiene toda la razón, diputada Castillo. ¿Cuál es su propuesta? Yo creo que debería quedar solo suscrito al estado de catástrofe, que es uno de los estados de excepción constitucional, pero no son todos. ¿Viste? ¿Por qué no le pregunté a tu hermano?
Él es abogado. Yo también soy abogado, don René Manuel. Fantástico, entonces confío en usted plenamente. Nico, ¿podría hacer un comentario? Lo que pasa es que está borrando mientras se encuentre vigente y entiendo que eso igual habría que recogerlo al final de la frase, ¿o no? Porque diría, por mora en el pago de los gastos comunes respecto a deudas devengadas durante la vigencia de una declaración de estado de emergencia o catástrofe que afecta al condominio en que se emplaza la unidad habitacional. Porque eso es respecto a las deudas devengadas en ese periodo. Pero ¿cuál es el periodo en que está suspendida la facultad de suspender los servicios? Es el periodo en que rija también ese estado. Claro, o sea, esta norma solo tendría sentido para estados de catástrofe que duren más de 3 meses. Claro. Claro, sí, porque tendría que adeudar al menos 3 meses. Es una norma de aplicación chiquitita. De ahora, pues. Sí. Como la de ahora. Ya, ¿les parece cómo está quedando? Sí. Pero, presidente, hay un punto que está pendiente, lo de la diputada Castillo, si es solo para el estado de catástrofe o para ambos estados, emergencia o catástrofe. Mire, presidente, el estado de emergencia es el que procede en grave alteración de orden público, daño o peligro para la seguridad de la nación, y en ambos casos sea por fuerza de origen interno o externo. La declaración corresponde al presidente de la República y dura un máximo de 15 días, o sea, ni siquiera procedería. Otros prórrogas necesita acuerdo del Congreso y se debe indicar la zona. En cambio, el estado de catástrofe es el que se conoce también como de calamidad pública, que está más relacionado con situaciones como la de la pandemia, como la de los terremotos o algún desastre de origen natural. Pero el estado de emergencia tiene que ver con otra cosa, entonces, podemos decidir extenderlo a ese estado de emergencia, pero creo que el análisis es distinto, porque en ese caso es solamente por 15 días. Estoy de acuerdo con lo que dice la diputada Castillo, sí, yo creo que queda mucho mejor, por las razones que ella ha expuesto, por el estado de catástrofe. A lo mejor podría decir incluso de calamidad pública o catástrofe. Siendo usted el autor de la indicación, diputado Urrutia, usted es el que puede autorizar que la modifiquemos para llegar a un acuerdo en ella. Ha sido muy clara la diputada Castillo al definir el estado de emergencia. Yo creo que es correcto lo que ella ha dicho, así que yo borraría la palabra emergencia. Ahora, a mayor ahondamiento podríamos, porque quizás por las personas entiendan mejor lo que es un estado de calamidad pública, catástrofe o calamidad pública, no sé si les parece, en vez de emergencia. Es que el nombre que tiene el estado es estado de catástrofe. Esa es la nomenclatura que está en la Constitución. Bueno, dejémoslo así es. ¿Ya? Ya, catástrofe entonces. ¿Qué pasa que no borran el estado de emergencia? ¿Gonzalo? Sí, ahí creo que hay que agregar al final la frase... No, pero no han borrado la palabra emergencia. No, sí, está borrado. Está borrado, presidente. Ya, con ese mecanismo raro, ya. Sí. Estamos en constante cambio. Pero creo que al final igual habría que poner y solo mientras este se encuentre vigente. Así es. Porque si no, las deudas se van a devengar ahora y el próximo año la persona va a seguir adeudándolas y va a decir, no, es que a mí no me pueden cortar la luz. Claro. Y ya se acabó el estado de catástrofe. Como... Sí. Me parece. Presidente. Sí. Ojo, que esto igual es un problema porque significa que terminado el estado de catástrofe inmediatamente se le puede cortar la luz. Diputado Urrutia. Sí, quería pedirle que por favor le dijera a la persona que maneja la pantalla que no alcanzamos ver bien la última columna, si la pueden desplazar un poco a la izquierda mirándola de frente. Perdón, oye, pincha la última columna de las fotos y la corres hacia tu derecha. Tú puedes pinchar en el borde de donde está la foto y correr hacia la derecha. No puedo porque estoy presencial, diputado García. Yo también. Yo no estoy con computador, estoy en la sala y a usted no lo veo. Ahora fantástico, mejor. ¿Diputado Urrutia lo ve bien ahí o no? Sí, el diputado Urrutia no tiene un computador al frente suyo. Así es. Él es más moderno, tiene la televisión. Tiene a Bobadilla al frente de él. Puta, buena. Jurassic Park. Ya. Y me encandila, y me está encandilando Bobadilla.
Lo llamo al orden, diputados y diputadas. Estamos, a ver. ¿Habría que agregar eso o no? Lo estamos poniendo con control de cambios para el debate, digamos. Quizás sin la coma antes de... Yo estoy de acuerdo. El diputado Urrutia tiene que estar de acuerdo también. Porque es su indicación, no porque él tenga una preeminencia por sobre el resto. Hoy puede ser, y solo mientras la catástrofe se encuentre vigente, porque si y solo mientras pero explícame, y solo mientras Sí, pues el estado de catástrofe, a eso se refiere. El estado de catástrofe. Este estado. Y mientras no me Porque unos del campo palabras no tienen. No, presidente, estoy absolutamente de acuerdo. Y el estado de catástrofe es una situación de derecho. Perfecto. Entonces, para terminar, abro la palabra sobre la indicación 25. Diputado García, yo sé que usted se quiere referir a esto. Sí. Presidente, la verdad que cuando fue una indicación que la propuse yo, sin saber que también después el diputado, nuestro asesor, don Gonzalo Casitúa, había dicho que en el Senado se había visto. Pero creo que esto es de extrema gravedad que se le corte la luz a un electrodependiente. O sea, es poco menos que mandarlo al cementerio. Por lo tanto, yo soy partidario que bajo ninguna circunstancia se le pueda cortar la luz a un electrodependiente. Felizmente vamos a poner la indicación y esto asegura el uso de las máquinas, de todo lo que tenga que usar una persona dentro que está haciendo su tratamiento en su habitación, en su hogar. Por lo tanto, creo que no deberíamos hacer más modificaciones y yo pido que se apruebe, ya que todos los diputados están de acuerdo, ¿qué más vamos a discutir? Gracias, esa es la razón que... Doña Claudia. Dígame. Ya, pasemos a votar en primer lugar el inciso primero. Luego tenemos que votar la 26, cuya aprobación excluiría la 24. Y después la 25. Lo que sí tenemos que decidir es cómo quedan con respecto al orden de los párrafos. ¿Ponemos la 25 como inciso segundo o la 26 como inciso segundo, en caso de que se apruebe? De lo general a lo particular, presidente, yo creo que es mejor la 26 primero 26, y con la 25 terminamos. En inciso final, la 25, me parece. Ya. Porque remacha todo lo otro. Pido la unanimidad para el inciso primero. Inciso único de acuerdo al texto aprobado por el Senado. Sí, dale. Aprobado. La diputada Olivera está pidiendo la palabra, presidente. ¿Y? Diputado Olivera. Sí, el presidente después podría haber hablado también a fundamentar el voto. Era por la 25, sumarme a lo que dijo el diputado René Manuel. En el fondo, conocemos a familias que tienen hijos que son electrodependientes y muchas veces cuando se corta la electricidad son una de las familias que más sufren con los cortes. Siempre tienen que recurrir a los generadores de electricidad para poder mantener a sus hijos ahí con vida. Era solo eso. René Manuel lo defendió bastante bien esa indicación. Era solo eso. Perfecto, diputado Olivera. Tenemos aprobado el inciso primero. Ahora en votación la indicación 26 del diputado Osvaldo Urrutia con las modificaciones que se le han hecho durante esta sesión. Pido la unanimidad. De acuerdo. De acuerdo. Perfecto. Y ahora votamos la indicación número 25 para que quede como inciso final del artículo 32. Pido la unanimidad. De acuerdo. Aprobado el artículo 32. Y desechada la indicación 24 por incompatible con la 26. El artículo 36. 36, perdón, 36. Presidente, el diputado Calisto no está, el diputado Espinosa no está, el diputado Norambuena no está, diputado Paulsen, ya, están todos los otros presentes. Ya, presidente, estamos. Hay que ir ahora al artículo 39. Don Gonzalo. Gracias, presidente.
Aquí también hubo discusión en la primera ronda de votaciones y quedó pendiente a la espera de la presentación de una indicación. El diputado Kast presentó una para reemplazar el inciso primero por el siguiente, que dice lo siguiente: el artículo 39, voy a leer la indicación: en la administración de todo condominio deberá considerarse la formación de un fondo común de reserva para solventar gastos comunes extraordinarios, urgentes o imprevistos. En dicho fondo siempre se deberá considerar un porcentaje proporcional de dichos recursos para los pagos asociados al término del contrato del personal, el cual deberá ser fijado por la Asamblea de Copropietarios en sesión extraordinaria a propuesta de la Administración del condominio. Y ahí el artículo continúa con incisos que leímos la vez pasada. El tema de poder ocupar los fondos en determinados gastos, dice: corresponderá al Comité de Administración autorizar la utilización de recursos de este fondo para solventar gastos comunes extraordinarios, urgentes o imprevistos. Excepcionalmente, respecto a los gastos comunes ordinarios de mantención o reparación, la Asamblea de Copropietarios podrá autorizar, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de los derechos en el condominio, que parte de los recursos del fondo sean destinados a cubrir dichos gastos, debiendo resguardarse que no se vulnere lo señalado en la parte final del inciso precedente, el tema de la proporción para las indemnizaciones laborales. Este fondo se formará e incrementará con el porcentaje de recargo sobre los gastos comunes que establezca el reglamento de copropiedad o el que fije la Asamblea de Copropietarios en sesión extraordinaria, porcentajes que no podrán ser inferiores a un 5% del gasto común mensual, con el producto de las multas e intereses que deban pagar en su caso los copropietarios y con los aportes por concepto de uso y goce exclusivos sobre bienes de dominio común a que alude el artículo 28. Y ahí el diputado Kast propone reemplazar el inciso cuarto del artículo 39 por el siguiente: los recursos de este fondo se mantendrán en depósito en una cuenta corriente bancaria o en una cuenta de ahorro, o se invertirán en instrumentos financieros que operen en el mercado de capitales, previo acuerdo del Comité de Administración. Esta cuenta podrá ser la misma a que se refiere el artículo 33. Aquí también tuvimos una discusión en la vez pasada, y el diputado Kast, con lo que está proponiendo ahí, Nico, quizás si puedes mover el comparado, porque está, no, hacia el lado, porque lo que está proponiendo es mantener lo que está en la ley vigente. La ley vigente ya permite que el fondo de reserva se invierta en instrumentos financieros que operen en el mercado de capitales previo acuerdo del Comité de Administración. Entonces el diputado Kast ahí propone mantener esa regla que el Senado había pedido modificar, y que quedara solamente en estas otras, en los otros instrumentos que dicen en la columna del medio. Y bueno, en el inciso primero también era una precisión de una mejor redacción. Creo que no cambia el sentido de lo que proponía el inciso primero original, pero queda más claro con la indicación del diputado Kast. Eso, presidente. Sí, diputado Kast. Ahí sí, ¿no? ¿Se escucha? Sí. Ya, bueno, respecto al primer punto, a la primera indicación, creo que está clara, simplemente una precisión que se hace en ella. Pero lo que sí es importante en el segundo, indicación que estoy haciendo alusión, el hecho de incorporar la alternativa de que el comité de administración o la comunidad pueda tener sus ahorros, digamos, los fondos que se vayan acumulando en un instrumento financiero, es básicamente porque es el gran instrumento que hoy día se ocupa, que son los fondos mutuos, ¿no? Que en general tienen una flexibilidad y una rentabilidad, claro, que es muy pequeña, no tiene ningún riesgo de renta fija, pero es algo que le permite la flexibilidad de retirar cualquier día del mes. Cuando uno habla de un depósito a plazo, solamente son depósitos a plazo fijo, tienen una rigidez en cuanto a los plazos que me parece poco conducente, poco apropiado para una comunidad que va a tener que estar seguramente pagando una eventualidad, una cosa durante el mes. Y por lo tanto creo que si es que esto se administra bien y se informa bien a la comunidad del edificio, por supuesto no pueden ser en acciones ni en elementos de renta variable, pero el fondo mutuo, que es la herramienta principal que existe en los bancos para dejar uno y tener algo de rentabilidad y no querer la plata parada en una cuenta de ahorro, me parece que es una herramienta que deberíamos mantener dentro de los comités de administración. Y por supuesto, bueno, la indicación que viene del Senado no lo permite, solamente define que solo estarían depósitos a plazo
o en una cuenta corriente, sin posibilidad de meter los fondos mutuos. Diputado Urrutia. Sí, quiero hacer una pregunta por su intermedio al diputado Kass. Yo pienso que la preocupación apunta a que siempre exista un fondo para finiquitar a los trabajadores. En la primera indicación. Claro, estoy hablando de la primera. La indicación número 28 estoy de acuerdo. La que hace la 27, esa habla de que siempre en ese fondo, estamos hablando del fondo de reserva, el Fondo Común de Reserva, en dicho fondo siempre se deberá considerar un porcentaje proporcional de dichos recursos para los pagos asociados al término del contrato del personal. Yo entiendo la preocupación, es que esos fondos, la idea es cautelarlos para que nunca se vayan a cubrir otros gastos, como gastos extraordinarios o gastos imprevistos, urgentes, por ejemplo, una reparación del edificio que resulta urgente, pero que siempre están cautelados los fondos de los finiquitos de los trabajadores, para que si en algún momento hay que tomar la decisión, se le puedan pagar adecuadamente todo lo que establece la ley. O sea, la idea, y esa es la pregunta que quiero hacer, la idea es separar de este fondo de reserva los gastos destinados a cosas imprevistas o urgentes, como una rotura de una cañería, como que se rompió el techo, no sé, cualquier cosa que ocurre de esa naturaleza, de los gastos destinados a los finiquitos de los trabajadores, o mantenerlos todos en una misma bolsa. Porque yo creo que ahí siempre van a haber gastos imprevistos, siempre puede haber una urgencia, siempre puede ser necesario reparar algo, y ese fondo que nosotros queremos cautelar para los trabajadores puede ir quedando en cero. Entonces, ¿no es mejor separar estas dos cosas? Un fondo que esté destinado exclusivamente a los finiquitos y un fondo que se maneje aparte y un fondo destinado a los imprevistos. Hago la pregunta al autor de la indicación. Sí. A ver, comparto la inquietud del diputado Urrutia. Mi indicación no va en la línea de separar ambas cosas. Yo simplemente estoy acotando a que en resguardo de la transparencia de la información que se le entrega a los copropietarios, este acuerdo o este monto, el cual se va a definir para los imponderables y para el contrato, para las indemnizaciones de personal, deba ser fijado por una asamblea. Eso es lo único que estoy diciendo, que ojalá que no sea algo arbitrario, porque ha sucedido en varios condominios donde los administradores, por supuesto en virtud de acumular más fondos, definen como comité de administración un monto superior a los que define un parámetro regular. Si yo pongo el 100% de la indemnización, el monto que por cada trabajador, se va a acumular un fondo muy alto y por supuesto van a subir los gastos comunes. Entonces que ojalá esto sea algo consensuado con la comunidad. Eso, a ese punto iba mi indicación. La separación que usted dice en términos de cuentas separadas es algo que perfectamente se puede plantear. Yo creo que mientras esté bien consignado en los porcentajes de cada cosa, me parece que quizás puede ser complicar un poco la administración si es que vamos a tener cuentas separadas. Yo creo que lo simple, sobre todo en condominios sociales, donde el administrador es una persona que a veces lo hace con muy pocas herramientas, tenga un fondo único y por supuesto estén bien desglosados los ítems de cada cosa. Pero es atendible lo que usted plantea, diputado Ruta, pero no es parte de lo que yo definía en mi indicación. ¿Presidente? Sí, don Gonzalo. ¿Pudiera hacer algún comentario? Es que esto, si bien la indicación del diputado Kass precisa el tema, esto viene de lo aprobado en primer trámite y lo que busca es, un poco lo que ya se ha dicho, de que existan recursos para enfrentar este tipo de gastos de personal, porque en la legislación vigente eso no está y enfrentados a esa contingencia muchos condominios no tienen los recursos necesarios y tienen que cobrar gastos comunes extraordinarios que sorprenden a los copropietarios en circunstancias que podría haberse previsto en el Fondo Común de Reserva. La indicación del diputado Kass habla de considerar un porcentaje proporcional de dichos recursos para los pagos asociados al término del contrato y que se fije por la asamblea. Yo creo que eso también depende de la cantidad de personas contratadas, etcétera. Entonces, que quede resguardado eso, más que como un fondo aparte, como una parte de ese fondo que no se puede tocar. Y eso
por eso ahí Nicolás destacó con subrayado la frase final del inciso segundo, porque ese inciso segundo habla de cómo se pueden ocupar los fondos del Fondo Común de Reserva, los recursos del Fondo Común de Reserva, se pueden ocupar para los gastos comunes extraordinarios, urgentes e imprevistos y los ordinarios de mantención o reparación, pero siempre resguardando que no se vulnere lo señalado en la parte final del inciso precedente, que es esto de las indemnizaciones. Por lo tanto, se puede ocupar el fondo de reserva, pero hay un saco menor dentro de ese fondo que nunca se puede tocar, que siempre tiene que estar a salvo. Solo se puede tocar para efectos para lo que está previsto, para el pago de obligaciones relacionadas con términos del contrato del personal. Pero para otras cosas no se podría tocar, y para eso está esa frase del resguardo final. Entonces, con eso yo creo que se recoge lo que está diciendo el diputado Urrutia, más que separarlo en dos fondos distintos, porque también tiene que ver con lo de la indicación final, que esto se pueda manejar dependiendo de distintos instrumentos. Lo importante es que sean de fácil aplicación también, no pueden quedar en un instrumento que impida el fácil acceso a esos recursos, porque precisamente se necesitan en momentos de emergencia. Eso, presidente. Perfecto. Diputado Cast, ¿quiere acotar algo? No, yo simplemente preguntarle, quizás el diputado Urrutia entendió que yo estaba tratando de que mi artículo sustituía los dos incisos, el que yo planteaba, el 39 solamente sustituye el primer inciso, y todo el segundo párrafo corresponderá al comité, eso queda incluido, por supuesto, en la redacción. Perdón, antes de seguir, Claudia, ¿está por ahí? Dígame. ¿Sí? Estamos citados hasta las 5. Perfecto. Diputado Urrutia. A mí, en lo particular, me habría gustado mucho más, además del fondo de reserva, tener un fondo de indemnizaciones. Mi experiencia en algunas empresas siempre se ha manejado el fondo de indemnizaciones como un fondo aparte, que se administra incluso aparte, para dar la absoluta certeza a los trabajadores que en el momento de tener que pagar un finiquito se va a disponer de ese dinero y no se va, porque a veces son montos importantes, significativos. Pagar a una persona una indemnización de 10 años, 11 años, más el mes de aviso y más todo lo que significa eso, es una plata no menor, y que si se fuera ordenado, depositando a lo mejor el 1% del sueldo mensual de cada trabajador, se podría cumplir perfectamente más los intereses que podrían dar esos ahorros. Pero entiendo que la indicación del diputado Kass se refiere solo al inciso primero, entendido eso, y que está recogido de alguna manera en el inciso segundo. Quizás lo mejor es enemigo de lo bueno, y por eso me allano a que lo votemos, presidente, a pesar que, como le decía al comienzo, hubiera preferido dos fondos distintos, pero sí, lo recoge, y esperemos que el reglamento a lo mejor lo puede definir también con mayor exactitud. Perfecto. Claudia. Dígame. ¿Cómo sugiere usted que votemos? Primero la indicación. Primero la indicación, y si aprobamos esa, por el mismo quórum se rechaza el inciso primero original, luego votamos los incisos segundo y tercero originales, y posteriormente votamos la indicación 28, si se aprueba esa, se cae el inciso cuarto, de lo contrario votamos el inciso cuarto original. La veo muy segura, así que dirija usted la votación. Ya, vamos a votar entonces la indicación 27. Diputado Badilla, no está. Diputada Castillo. A favor. Diputado García. A favor. Diputado González. A favor. Diputado Jarpa. A favor. Gracias. Diputado Norambuena. A favor. Diputado Olivera. A favor. Diputado Telier. A favor. Diputado Urrutia. Presidente, perdone, pero soy ocurrente tardío. No, está bien, no, iba a hacer una indicación, pero no, a favor. Gracias. Bien. Diputado, presidente. A favor. Unánime, presidente. 9 votos a favor, presidente. Ahora hay que votar, y por el mismo quórum se rechaza entonces el inciso primero del artículo 39. Ahora nos correspondería votar los incisos segundo y tercero del artículo 39 propuesto por el Senado.
No está el diputado Bobadilla. Diputada Castillo. A favor. Diputado García. ¿Quién es? Perdón, Claudia, ¿estamos votando el segundo o el segundo y el tercero? Segundo y tercero, presidente. Perfecto. ¿O quiere votarlos separados? No, los dos juntos. Diputado García, yo le doy el audio, pero parece que usted lo tiene cortado. Sí, no, a favor. Ya, gracias. Diputado González. Ya. Diputado Jarpa. A favor. Diputado Norambuena. Por. Gracias. Diputado Olivera. A favor. Diputado Telier. A favor. Diputado Urrutia. A favor. Presidente. A favor. 9 votos a favor, unánime, presidente. Ahora hay que votar la indicación 28. Diputada Castillo. Perdón, ¿cuál estamos votando ahora? Perdón. La indicación 28, la del diputado Cast, que reemplaza el inciso cuarto original propuesto por el Senado. A favor. Gracias. Diputado García. A favor. A favor, Claudita. Gracias. Gracias, diputado. Diputado González. A favor. Diputado Jarpa. A favor. Diputado Norambuena. A favor. Gracias, diputado Olivera. A favor. Diputado Telier. En contra. Diputado Urrutia. A favor. Presidente. A favor. 8 a favor, 1 voto en contra, presidente aprobado. Por el mismo quórum, entonces, se rechaza el inciso cuarto propuesto por el Senado. Tenemos que ir ahora al artículo 39, presidente. Adelante. No, 39 no, pues ya estuvimos al 44. Presidente, ¿tomo la palabra? Por favor. Bueno, pasamos al título octavo, fórmula de resolución de conflicto, párrafo primero de la resolución judicial. Esto también viene parte de la ley vigente. Artículo 44. Serán de competencia de los juzgados de policía local correspondientes y se sujetarán a las disposiciones de la ley 18.287 y, en subsidio a las normas del libro primero del Código de Procedimiento Civil, las contiendas que surjan en el ámbito del régimen especial de copropiedad inmobiliaria establecido en esta ley y que se promuevan entre los copropietarios o entre estos y la asamblea de copropietarios, el comité de administración o el administrador, o entre estos mismos órganos de administración de la copropiedad inmobiliaria relativas a la administración o funcionamiento del condominio, para lo cual estos tribunales estarán investidos de todas las facultades que sean necesarias a fin de resolver esas controversias. En el ejercicio de estas facultades, el juez podrá a. Declarar la nulidad total o parcial del reglamento de copropiedad en conformidad al párrafo tercero del título tercero de esta ley. Aquí los diputados Vinter, Castillo y Gerardi proponen eliminar esa letra A. Pues letra B, declarar la nulidad de los acuerdos adoptados por la Asamblea con infracción de las normas de esta ley y de su reglamento o de los reglamentos de copropiedad. Para estos efectos, el tribunal deberá sujetarse a lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 10º de esta ley. Y aquí también los diputados Vinter, Castillo y Gerardi proponen suprimir en la letra B la frase final. Para estos efectos, el tribunal deberá sujetarse a lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 10. Letra C, citar a asamblea de copropietarios si el administrador o el presidente del comité de administración no lo hicieren, aplicándose al efecto las normas contenidas en el artículo 654 del Código de Procedimiento Civil en lo que fuere pertinente. A esta asamblea deberá asistir un notario como ministro de fe quien levantará acta de lo actuado. La citación a asamblea se notificará mediante carta certificada y o correo electrónico sujetándose a lo previsto en el inciso primero del artículo 16 de la presente ley. Para estos efectos, el administrador, a requerimiento del juez, deberá poner a disposición del tribunal la nómina de copropietario que es el inciso primero dentro de los 5 días siguientes desde que le fuere solicitada, y si así no lo hiciere, se le aplicará la multa prevista en el inciso tercero del artículo 27. No sé si estas letras las leímos la otra vez, bueno, no voy a seguir leyendo. Letra, usted me dice, presidente, si sí o no. Letra D, exigir al administrador que someta a la aprobación de la asamblea de copropietarios rendiciones de cuentas, fijándole plazo para ello y en caso de infracción aplicarle la multa a que alude la letra anterior.
Letra E, citar a asamblea de copropietarios a fin de que se proceda a elegir el comité de administración en los casos en que no lo hiciere. La citación a asamblea se notificará mediante carta certificada y o correo electrónico, conforme a una nómina que deberá ser puesta a disposición del tribunal por los copropietarios que representen a lo menos el 5% de los derechos en el condominio. No obstante, tratándose de condominios de viviendas sociales, el juez podrá disponer que un funcionario del tribunal o de la municipalidad respectiva notifique la citación a asamblea mediante la entrega de esta última a cualquier persona adulta que se encuentre en el domicilio del copropietario o a través de su fijación en la puerta de este lugar, conforme a una nómina de copropietarios que deberá ser proporcionada por quien solicitó la citación. Para este efecto, el juez podrá solicitar al conservador de bienes raíces competente que complemente dicha nómina respecto a aquellas unidades cuyos dueños no estuvieran identificados, de acuerdo con las inscripciones de dominio vigentes. Asimismo, podrá disponer que un funcionario del tribunal o de la municipalidad respectiva se desempeñe como ministro de fe. Letra F. En general, adoptar todas las medidas necesarias para la solución de los conflictos que afecten a los copropietarios derivados de su condición de tales, pudiendo ejercer siempre labores de amigable componedor, para lo cual podrá proponer bases de arreglo e instar a estos, en tanto no haya sido posible resolverlos previamente en las asambleas respectivas. Varias de estas funciones son de la ley vigente, simplemente son transcripción al proyecto de ley, salvo la precisión final de proponer bases de acuerdo y lo establecido en la letra A de la nulidad total o parcial del reglamento, que se vincula con el artículo 10º, que ya está aprobado también respecto a esta acción de nulidad. La nulidad de los acuerdos en la letra B está en la letra A de la ley vigente, pero se vincula con el procedimiento de la nulidad del reglamento de copropiedad. Ahí usted, presidente, propone eliminar la letra A, pero la verdad no me queda claro qué pasaría, porque quedarían como señor Gacitúa, yo tengo la voluntad de retirar ambas indicaciones. Faltaría la voluntad de la diputada Castillo, que es de muy buena voluntad, conocidamente. No, estábamos de acuerdo con la diputada Castillo en retirarla, y faltaría la voluntad expresa de la diputada Girardi, ¿ya? Pero propongo que no la votemos porque sospecho que la diputada Girardi va a tener la voluntad que nosotros hemos manifestado, porque lo he conversado con ella, ¿ya? Perdón, presidente, yo estoy de acuerdo absolutamente con usted, pero a usted al retirar ya eso se da por retirado con usted y la diputada Castillo, lo que significa que usted votaría, aunque la diputada Girardi diga después que no, usted votaría en contra. Sí, lo que pasa es que encuentro más rápido no votarla. ¿Presidente? ¿Por qué? Es más rápido que votarla. Votémosla, por presidente. Si usted la quiere retirar, votémosla. Presidente. Lógico. Sí. Doña Claudia. Yo la otra vez, acuérdese que hace varias sesiones atrás usted me encomendó llamar a la diputada Girardi también para pedirle que retirara una indicación. ¿Ya? Yo me comuniqué con ella y me dijo que no tenía ningún problema en retirar las indicaciones que usted considerara. Yo le expliqué la tramitación y me dijo, de todas maneras, si quiere la vuelvo a llamar al término de la sesión, pero mostró su disponibilidad para hacer lo que usted considerara pertinente. Sí, pero me parece muy bien, pero yo no sé si reglamentariamente existe endosar la voluntad en otro parlamentario. No, es que yo la puedo llamar y preguntarle si la quiere retirar, y si ella me dice que sí, no habría problema. Vamos a hacer algo más fácil. Propongo la unanimidad para rechazar las dos indicaciones, o la indicación 29. Bien. ¿Usted lo solicita? Perfecto. Ajá. Y entonces ahora, ¿hay algún diputado que quiera tomar la palabra con respecto al artículo 44? Que es bastante largo. No. ¿Hay algún diputado que quiera votar el artículo 44 por separado? ¿No? Entonces, pido la unanimidad para el artículo 44 de acuerdo al texto aprobado por el Senado. Sí. La tiene, presidente, por lo menos mi voto. Perfecto. Ok. Toma la votación. Perfecto. Señor Gacitúa, ¿para dónde nos lleva el comparado ahora? 48. ¿Tan poquito? El artículo 48 quedó pendiente
porque se dio una conversación respecto de qué pasa con los condominios rurales, etcétera. Y bueno, lo que dice ahí, el diputado Kass manifestó dudas respecto a una eventual marginación de los condominios rurales o cualquier proyecto que no tenga las urbanizaciones hechas para acoger el sistema de copropiedad, y citó como ejemplo el caso de agrupaciones de parcelas que no pueden someterse a un reglamento que obliga a los copropietarios a cumplir las normas que ellos mismos se han dado como comunidad. Evidenció una desprotección de lo colectivo en pos de lo individual y aclaró que no intenta fomentar los emplazamientos irregulares, pues en este caso se trata de parcelas que están definidas en la ley. Entonces, claro, este artículo quedó pendiente. Después, igual, el diputado Kass presentó otra indicación respecto de cómo aplica para las parcelaciones. Entonces, no sé ahí en qué situación queda este artículo, si es que quiere plantear alguna otra modificación o no. No sé. No presentó indicación a este artículo. Pero, diputado Kass está por ahí. O sea, está acá, pero está la foto. A ver, denme 2 segundos. Ok, tiene 2 segundos. Porque en el fondo este artículo, el de que fija las reglas generales para acogerse a copropiedad, cumplir con la ley general, etcétera, la CL2. ¿Puedes bajar un poco, Nico? Verificar el cumplimiento de las normas, declararlo, extender el certificado. Esto es regla Me dicen, de la ley vigente principalmente. presidente, Sí, por favor. me dicen que no va a presentar indicaciones. Que no va a presentar indicaciones. Bueno. Aprobado. Le sugiero votarlo como está. Sí, sí. Pido la unanimidad para el artículo 48 tal como viene del Senado. Aprobado. No tan rápido, diputado Jarpa. Doña Claudia, tome la votación. No tengo problema. El diputado Badilla no está, el diputado Calisto está, Castillo sí, Espinosa. El diputado Calisto sí está. Sí, no, el diputado Badilla. Diputado Fidel Espinosa, que está ahí, pero no sé, se me llama si va a votar. Diputado Espinosa. No parece no. Diputado García, González, Jarpa, Norambuena. Diputado Olivera, está. Vamos. Telier, Ojo Tibente. 10 votos a favor, presidente. El diputado Espinosa no. Sí, diputado González le tomé la votación. Diputado Espinosa, no sé. Ya, presidente, aprobado. Perfecto. Por unanimidad. Tenemos que ir entonces ahora, nos quedan 4 minutos, el artículo 55. No sé si sí, será. Presidente, un artículo que este no es como el 48 aquí sí se dio una discusión un poquito más larga y creo que no sé si en 3 minutos podamos resolverla. No, estamos en la hora además. Sí, por eso, yo creo que este artículo no alcanzamos a verlo. Presidente. ¿Contra quién? Perdón, Contra Jaime Salinas, que además tengo entendido que es comunal del partido. Pongan su micrófono. Mucha, justo cuando se puso buena la conversación. Diputada Castillo, si bien creo que todos compartimos su juicio. Claudia, yo creo que lo vamos a tener que dejar hasta aquí. Sí, ya son las 17 horas. Presidente. Sí, diputada Castillo. Yo tengo una propuesta porque siento como que no terminamos nunca y queda siempre poco. Entonces tal vez existe la posibilidad de conversar esto fuera de comisión y en la próxima sesión hacer una sola votación y despacharlo, porque ya llevamos mucho tiempo en este proyecto y tal vez podemos aprovechar la distrital para finiquitar los detalles y después hacemos una sola votación en la próxima sesión. Pero es que hay hartas indicaciones. Todos tienen indicaciones. Yo estoy de acuerdo con usted, pero lo veo difícil, porque hay hartas indicaciones. Pero son de los mismos diputados y tal vez no es tan difícil resolverlo, creo yo. No sé. Presidente. Diputado Urrutia. Sí, yo entendiendo las razones de la diputada Castillo, creo que hay muchas indicaciones, como que se concentran aquí al final, varias indicaciones sobre temas que son distintos o diferentes. Pero además, que lo veo difícil, pero se puede hacer el intento, no hay nada
imposible. Pero con respecto al artículo 48 que acabamos de aprobar, en el inciso tercero, hay una cuestión menor que lo podría corregir la Secretaría, que se produce un problema cacofónico ahí, donde dice: la enajenación de las unidades solo podrá efectuarse una vez recepcionadas por la Dirección de Obras las obras de edificación. Entonces, para evitar las obras, poner la Dirección de Obras municipales respectivas. Una cuestión de Secretaría, no afecta en nada el proyecto, solo mejora un poco la redacción. Inciso tercero, artículo 48, a mitad del inciso. A ver, ¿pueden llevar el comparado? ¿Pueden subirlo, por favor? 48 tercero, inciso tercero. Ahí, en el podrán. Ahí. ¿Cuál es el problema, perdón? ¿Diputado Urrutia? No lo escucho, diputado Urrutia. En la mitad del inciso tercero, el artículo 48, ahí, donde está señalando la flecha, un poquito más abajo, dice: donde dice la enajenación de las unidades solo podrá efectuarse una vez recepcionadas por la Dirección de Obras las obras de edificación. Sí. Entonces ahí ponga las obras, Dirección de Obras Municipales. Y coma, las obras de edificación y de urbanización. Queda un poco mejor. Queda mejor. Sí. Yo no veo problema para que, por unanimidad, aprobemos esa modificación. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Hay que hacer una indicación, pero no se preocupen, yo la hago. Estamos. Super. Muchas gracias a todos. Nos quedan 13 artículos. Presidente, antes de que termine, nos quedan 13 artículos. Tenemos 13 artículos pendientes. Ya. No tanto. Perfecto. Muchas gracias a todos por su buena disposición y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.